Una alegría escuchar de nuevo la voz de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Muchos habrán pensado, pero esta chica ya no nos habla desde Los Ángeles, desde California, pero por supuesto que sí. Carla, siempre que puede, está contándonos las novedades de las comunidades judías en Estados Unidos, en este caso muy vinculadas, Carla, con el judeo español, con el ladino. Exacto, hoy os voy a hablar de un congreso, de un simposio de ladino que ha habido en UCLA, en una universidad de la que ya hemos hablado varias veces, y de hecho ha sido la 6ª edición de este congreso y he tenido la oportunidad de asistir y ha sido muy interesante, además de que es un proyecto, como ya os había comentado, creado y dirigido por estudiantes, porque se ve que todo esto lo creó un chico que se llama Brian Kirshen y que tenía ganas pues, de aprender ladino y se dio cuenta que en la universidad no existía ninguna clase de ladino o ningún grupo parecido. Entonces creó este grupo de estudio del ladino que se reúnen los lunes y yo estoy asistiendo desde hace un par de meses también y se reúnen pues una vez a la semana e intentan traducir textos e intercambiar recursos. Y bueno, además, pues esta iniciativa ha ido creciendo porque, como digo, ya llevan varios años y además hacen congresos a los que pues viaja gente de todas partes porque han venido personas de todo Estados Unidos y también de otros países, ¿no? Pero creo que, bueno, un chico vino desde Japón y los demás, aunque eran de otras nacionalidades, creo que... No, había un señor que vino de España también, pero en general creo que vinieron de Estados Unidos. Y pues ha sido muy interesante. De hecho, eran 2 días. El primer día era por la tarde y después al día siguiente entero. Y el primer día fue muy bonito porque básicamente solo era pues la presentación del congreso y el primer speaker, ¿no? Pero después de esto hubo un grupo que fue precioso, un grupo de, sobre todo señoras, había 2 señores, pero sobre todo señoras sefardíes que cantan en ladino y es un grupo en Los Ángeles que se llama Cantigas Muestras y se ve que se reúnen también cada 2 semanas, cantan canciones en ladino y vinieron allí, cantaron y fue súper emocionante. Y de hecho, pues resulta que una de las señoras que está en este grupo es la madre de una compañera de trabajo de Asaf, así Qué que le pequeño es el comenté mundo. que yo... Sí, el mundo es un pañuelo. Entonces le comenté que me gustaría saber más de su vida y tal, y contarlo en Radio Sefarad, y además vive muy cerca de mi casa, así que próximamente nos vamos a encontrar para tomar un café. Muy bien. Oye, ¿puedes Y grabarle una así que os lo entrevista? contaré. Claro, o puedes grabarle una entrevista, a lo mejor te hace Sí, ilusión. sí, esto. Ya te hablaré de los detalles, Muy bien. pero sí. Pero bueno, esto hablaremos de este tema de las cantigas muestras en otro programa cuando podamos entrevistar a esta señora que se llama Paulette Muy bien. pero os comento algunas otras cosas del congreso y básicamente pues vinieron bastantes personas a presentar, todo eran presentaciones cortas de 20 minutos de temas muy variados. Hablaron, por ejemplo, del humor, ¿no? En judeo español, o del teatro y la poesía en judeo español, de tangos escritos en ladino. También había 2 chicos españoles que venían, uno de Boston y uno de Nueva York, que hicieron presentaciones muy interesantes. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien y además como que al final son pocas personas las que se interesan por este tema, aunque yo creo que fue todo un éxito, pero como que no era un congreso tan grande, pues pudimos hablar entre todos y hubo, no sé, la verdad es que fue muy interesante, muchos intercambios de ideas y también un ambiente muy agradable, porque no todos eran académicos, sino también estudiantes y también simplemente pues personas que hablan ladino, ¿no? Y que se han enterado, por ejemplo, porque lo han anunciado en la sinagoga o porque cantan en este grupo. O sea, fue muy bonito. Y de hecho ahora, gracias también a este simposio,
pues estoy dando clases de español a una señora sefardí también, Mira para qué que emoción. apruebe el examen de nacionalidad. Muy bien, qué emocionante. Sí, ¿Cómo se...? sí, son personas súper interesantes y bueno, un placer, ¿sabes? Conocer a este tipo de personas en Los Ángeles, que gracias a iniciativas así, pues todos se conocen y están en contacto y fue muy bonito. La verdad que sí. Bueno, pues ya nos debes dos historias. La de la cantante, la Paulette, sí, participante en sí. Cantigas Muestras, Paulette, y la de tu alumna. Sí, que se llama Linda, esta señora, y ella me ha dicho que se enteró por la sinagoga y que hace años ella había sido estudiante de UCLA y sus padres también son supervivientes del Holocausto y llegaron a Los Ángeles, pero sí, también tendré que contar esta historia con más detalle Ujú, en próximos programas. Muy bien, ahora hacemos una pausa, volvemos con el descubrimiento. ¿De qué nos vas a hablar en esta microsección del Diario Americano de Carla de Aguilar Amat? Pues viajamos a Israel y viajamos a IKEA, porque no sé si habéis escuchado del nuevo catálogo de IKEA. ¿Habéis hablado de esto en la radio? Sí, bueno, ese catálogo que se creó para los ortodoxos, ¿no? Exacto, Sí, sí, esto y es. los ultraortodoxos, deberíamos decir, y que IKEA ya ha retirado. Lo ha retirado, eso no Sí, lo sabía. sí, lo retiró. Pues sí, porque ha sido un poco polémico, ¿no? De Ujú. hecho, en muchas publicaciones ortodoxas no aparecen mujeres en los catálogos o en las imágenes y entonces pues crearon este catálogo paralelo en el que solamente aparecían hombres y niños y además pues con kipá, ¿no? O vestidos más ortodoxos y además pues un poco se centraban en los artículos que puede interesar más a esta comunidad, como por ejemplo las cunas o las estanterías para libros o las literas. Y sí, lo que no sabía es que lo habían retirado. Sí, creo que afortunadamente me atrevería a decir, ¿no? Porque era bastante, no sé, Bueno, yo he complicado. escuchado las dos opiniones, Ujú. ¿sabes? O sea, por un lado, pues puede parecer discriminatorio, ¿no? Pero por otro lado, es una manera de llegar a esta comunidad. No sé, es como cuando hace años hablamos del Museo de Israel que había hecho esta exposición sobre los ortodoxos también y ampliaron las horas del museo para que pudieran ir, o sea, el museo normalmente cerraba como a las 6, entonces ampliaron de 6 a 8 para que pudieran ir unos días a la semana solo hombres y otros días a la semana solo mujeres. Y son este tipo de iniciativas que crean mucha polémica porque hay gente que está a favor y gente en contra, ¿no? Claro, bueno, nosotras Pero yo sí, he dejado deslizar un poco mi opinión, no debería, sí. pero bueno, ahí queda la noticia. Este es el tema del que nos querías hablar y enseguida volvemos con el segundo tema de tu página de hoy. Un tema muy interesante y muy envidiable, pero pues, sobre todo para los que tienen niños pequeños, ¿no, Carla? Pues sí, resulta que las bibliotecas de Los Ángeles ofrecen programas muy interesantes. Además, hay un montón de bibliotecas porque, como ya hemos dicho muchas veces, tal y como está estructurada la ciudad, que es una ciudad enorme con muchos barrios, ciudades, pues hay muchas librerías, bueno, bibliotecas, que ellos le llaman library. Y pues sí, yo he empezado a ir con Pau desde hace un tiempo a los programas que hacen para bebés y para toddlers, o sea, hasta 1 año y medio y hasta 3 años. Y de hecho, las señoras que lo organizan, pues siempre les gusta invitar a gente de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, esta semana pues vino una señora a leer historias en mandarín. Entonces lo traducían en inglés y mandarín. O siempre invitan pues a gente diferente. Y de hecho ya invitaron a gente del Chabad Ujú. Los de esta Lubavitch. zona, de tipo Ujú. Culver City, sí. Y entonces un día hicieron actividades sobre Purim
Además trajeron Hamantaschen, leyeron libros sobre Purim, hicieron juegos con tipo Hamantaschen de peluche y no sé, estuvo muy bien, a los niños les gustó mucho y es una manera de hacer conocer a otras personas que quizá no... O sea, ya no es como, por ejemplo, ir a la sinagoga a celebrar el Purim, sino que es llevar el Purim afuera de la sinagoga, ¿no? Uh-huh. Y a espacios donde otras personas que quizá no son judías o quizá no tienen tanto contacto con el judaísmo, pues pueden también aprender de estas tradiciones. Pues una iniciativa muy interesante, claro. O sea, no son actividades de judíos solo para judíos, sino que son actividades judías abiertas a todas las comunidades, ¿no? Exacto, o sea, son más como actividades culturales en la que cada semana invitan a gente diferente y ahora en estas fechas pues han invitado a esta comunidad para celebrar Purim y próximamente vendrán también para celebrar Pesaj. Muy bien. Pero sí, lo que es interesante a mí me parece es que es esto, es que es abierto a todo el mundo y que todo el mundo aprende de la cultura de los demás, sobre todo en una ciudad tan multicultural como Los Ángeles. Claro que sí. Bueno, pues seguro que nos sigues hablando de estas actividades tan interesantes en el próximo programa. Te esperamos entonces. Un besito muy fuerte. Muy bien, un beso a vosotros.